18, 20 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. No sé quién quiere empezar, Horacio, Ramiro. Ramiro. Empezar yo con el tema migratorio, que se está viviendo una crisis en Estados Unidos y cruzando el Atlántico, ni más ni menos que en Europa. Ha habido algunas noticias interesantes en los últimos días que están relacionadas, porque se está viendo esta crisis tanto en la frontera sur. Tenía razón Donald Trump, por cierto, con la construcción necesaria de ese muro fronterizo, donde cada vez están pasando una mayor cantidad de inmigrantes. También se ha dado a conocer que hay una caravana migratoria que se está dirigiendo hacia Estados Unidos desde Centroamérica. Ha pasado por o está pasando por Costa Rica en los últimos días, donde se declaró el estado de emergencia, ni más ni menos por el gobierno de Costa Rica, al ver una multitud de gente queriendo avanzar hacia Estados Unidos, obviamente hacia el norte. Un país que, por cierto, Costa Rica, en caso de cualquier crisis interna o caso migratorio de un intento de atravesar el país por la fuerza, no tiene fuerzas armadas, eso sí, seguro. Así que, bueno, por otro lado, esta crisis que en la frontera sur se está viendo en Estados Unidos, también se está viendo en el interior cómo están avanzando hacia distintos estados. En Estados Unidos se ve a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien ya parece que se ha vuelto desde, como decía, ¿no?, de una progresista al extremo, con ser una promotora de la Agenda 2030 letra por letra. Bueno, ahora parece que en las últimas declaraciones que ha dado, ha dicho que Estados Unidos, si bien tiene un ADN, lleva en el ADN de estadounidense recibir a los inmigrantes, dar la bienvenida. En este caso, por la situación actual, debe haber una política migratoria para el control de lo que está ocurriendo. Recordemos que Nueva York tiene una crisis de homeless, de personas sin techo o que duermen en un refugio, que está llegando por encima ya de las 90.000 personas. Algo inédito, nunca visto desde la crisis de la Gran Depresión en los años 30. Así que por el lado de ella, por el lado del alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha ido a Centroamérica a conversar con los migrantes y con algunos funcionarios de los gobiernos. Claro, también no está de acuerdo, justamente lo han tenido que mandar a Centroamérica para hacerse cargo de lo que está viniendo desde allá y tratar de desviarlos, seguramente de que no vayan a Nueva York, porque está colapsada. Se ha aparecido Elon Musk a todo esto durante los últimos días, sobre todo el fin de semana, haciendo publicaciones en la red social, en X, donde ha grabado videos en la situación de la frontera, que es caótica, el tema del muro. Hay brechas en distintos lugares donde están atravesándolo, entre grupos de mujeres, grupos de hombres, donde saltan las vallas, donde saltan rejas. El muro es un desastre en distintos lugares. Se ve también trabajadores que están construyendo el muro, como por delante de ellos pasan mujeres, ¿no es cierto?, con sus hijos. Delante de ellos no pueden hacer nada, por supuesto. Antes de seguir, Horacio, ¿querías decir algo? Sí, justamente hay un video que yo no he querido compartir por prudencia y también por respeto de pudor, sobre ese paso que está mencionando Ramiro, que en estas inmigraciones masivas que se están dando pero de manera descontrolada, en el sentido más estricto de la palabra, sin control alguno, hay personas que ni siquiera llegan a ser personas, hay animales que ni siquiera llegan a ser animales, hay monstruos que se aprovechan de familias necesitadas, sobre todo las mujeres, donde las abusan, les roban, maltratan a los hombres, son agredidos sexual y físicamente, son asaltados por grupos guerrilleros sumamente violentos que están aprovechando esta crisis inmigratoria. Y de esto se tienen que hacer cargo muchos, porque esto no es simplemente algo que se escapó de control. Como va a explicar Ramiro, hay una intencionalidad política que es justamente terminar de destruir los pocos que quedan de las naciones en Occidente. También, como decías, favorece a los grupos de tráfico de gente, de personas. También se ven afectadas, en la mayoría son mujeres, justamente, viniendo de todos estos gobiernos progresistas, ¿no? En ese sentido no tienen cara para hablar de las fronteras abiertas. Elon Musk ha mostrado esto en las situaciones que se viven, críticas. También se ha metido con el tema europeo, Elon Musk. Ahora vamos a pasar lo que es en Europa, sin dejar de lado que también existen y hay, bueno, en los últimos días se han encontrado 2 muertos en un vehículo donde iban, porque van en condiciones inhumanas quienes quieren ingresar a Estados Unidos. En vehículos, camionetas, camiones que no tienen oxígeno dentro,
bueno, mueren asfixiadas, también mueren o sufren heridas de gravedad en este tránsito que realizan. Por otro lado, Elon Musk salta, cruzamos el océano Atlántico, nos vamos a Europa y Elon Musk se ha referido a lo que ocurre en este tránsito que realizan en la navegación en el mar Mediterráneo desde el norte de África cuando se dirigen a las costas principalmente de Italia, lo que ha sido la isla de Lampedusa en Italia. En los últimos días se dio a conocer donde 6.000 habitantes de esta isla, originarios no italianos, se vieron rebasados por una cantidad de poco más de 8.000 inmigrantes en 24 horas, provenientes de África. Hoy se dieron a conocer nuevos videos en las redes sociales donde muchos también suben con machetes, con armas blancas a estos botes, a estos barcos que por cierto son inestables, son realmente muy peligrosos, porque cuando van cruzando muchos también mueren en el camino, mueren ahogados. Se les ha creado una falsa esperanza, porque acá entran las ONGs. Las ONGs, estos barcos que aparecen rescatando a las embarcaciones con inmigrantes, que a algunos los logran rescatar, a otros no, algunos no tienen la suerte. ¿Qué pasa? Elon Musk publica un video, ¿no es cierto? Republica un video de una cuenta que se dedica a exponer estos temas y ha dicho... esta cuenta ha hecho una denuncia contra el gobierno alemán diciendo que adivinen quiénes son los que financian a estas ONGs que promueven esta invasión al continente europeo por parte de inmigrantes masivamente. El gobierno alemán. Y acá Elon Musk dijo, ¿es consciente la ciudadanía de Alemania de lo que está ocurriendo con respecto al financiamiento, con el dinero de los contribuyentes, de sus impuestos a estas ONGs que están generándoles una falsa esperanza y aparte promoviendo toda esta movilización inmigratoria? Bueno, resulta ser que la caradurez que tiene el gobierno alemán con Annalena Baerbock, quien es la ministra de Relaciones Exteriores, realmente... ya he hablado de ella en algunas veces por el tema del conflicto. Trabaja directamente para el Estado profundo, trabaja directamente para el poder mundial, en algún momento dijo que Alemania estaba en guerra con Rusia, así que imagínense el nivel y el descaro de esta mujer. Los alemanes están hartos de toda esta situación, están cambiando y se están girando a la extrema derecha, hablé en algún momento en ese bloque, y le respondió desde la Cancillería, cuenta oficial de Alemania, en esta red social en X de Elon Musk: sí, somos conscientes y estamos salvando vidas. Así fue la respuesta que dio la Cancillería alemana, obviamente, ella como portavoz principal, como ministra de Relaciones Exteriores. El canciller es otro, Scholz, que está desaparecido en acciones, otro inútil que es títere de Biden. Imagínense lo que hay que hacer para ser un títere de Biden. Así que... bueno, así es como la política exterior de Alemania se está moviendo. Las ONGs están siendo financiadas por el gobierno alemán y están justamente denunciando a Alemania por la cuestión de que se está promoviendo a través del dinero de los alemanes una invasión a Europa que sería un rebasamiento de la soberanía, una violación de la soberanía de Italia. Y, por cierto, habló el Papa Francisco. Horacio, ¿querías decir algo? Antes de ingresar al Papa Francisco, quiero escuchar la opinión al respecto. Recordemos que ya el año pasado nosotros habíamos advertido en este mismo programa y en nuestro sitio web la denuncia que había hecho Orbán como primer ministro de Hungría, donde él justamente cuando apenas se inicia el conflicto de Rusia con Ucrania, él sostuvo que había organizaciones no gubernamentales financiadas directamente por la Unión Europea para trasladar supuestos refugiados hacia Hungría, generándole un conflicto serio, una hipótesis de guerra seria con, por ejemplo, Bielorrusia, porque estaban justamente en disputa si acaso estos inmigrantes, esta inmigración masiva, debían ser apostados del lado bielorruso o del lado húngaro. Es importante porque hoy las formas de guerra que se están dando, y no digo solamente guerras culturales, también guerras ya, podríamos decir en algún punto étnicas, se dan por estos fenómenos de la inmigración masiva. Recuérdese también la misiva que le enviaron muchos coroneles retirados a Le Pen. Estamos hablando de una guerra híbrida. Estamos hablando de que hoy se utiliza a los inmigrantes como una forma de desestabilizar el poder de cada nación y de esa manera imponer el globalismo. Insisto, no es teoría conspirativa.
lo pueden chequear porque es información que nosotros corroboramos de manera pública. Estos son informes públicos lo que estamos demostrando, simplemente que la gente en general no se suele querer informar al respecto. Ahora decirlo del Papa. Sí, y para dejar el tema de Alemania terminado, el 64%, una encuesta que ha mostrado la gravedad de la situación, los alemanes, el 64%, casi 2/3 básicamente, están en desacuerdo están viendo desventajas, están en desacuerdo con la política migratoria, no creen que no se puede ya recibir a más inmigrantes. Así que imagínense la crisis política que puede tener Alemania más allá de la crisis internacional en lo que refiere a Rusia. Y esto ha sido un aumento de un 10% de mayo a la actualidad. Los alemanes están hartos en ese sentido de la política migratoria. Como ningún país del resto de Europa, aclaro. Digo, cómo se está tornando la derechización, podríamos decir, del alemán en este momento. Por el lado del Papa Francisco, para finalizar, el Papa Francisco ha estado hace algunos días, el fin de semana pasado, se reunió con Macron, estuvo en Marsella y dio un mensaje justamente en Marsella, donde una afluencia de migrantes que vienen desde de África del Norte. También habría que tener en cuenta los desastres que se han producido a causa del terremoto en Marruecos y las inundaciones graves en Libia, que entre los dos han sumado un poco más de 15.000 muertos, y esto fue hace 2 semanas, poco menos de 2 semanas. Así que el Papa Francisco dijo: hay que abrir los puertos, hay que abrir los países a la migración, porque dice que no ve una emergencia en ese sentido, no ve una cuestión grave, seria en este momento, y que hay que recibirlos y darles la bienvenida en Europa. El Papa Francisco, es decir, está teniendo algo que a Macron no le gustó mucho porque también se está sintiendo presionado, así que es bastante delicado que el Papa Francisco en este momento justamente esté diciendo algo. Está como alejado de la realidad, o es realmente una política que él considera que debe aplicarse, ¿no? Porque si él está consciente de la realidad, significa que él está a favor de estas fronteras abiertas, de esta globalización al extremo que están planteando, con una crisis que se está agravando. Bien, recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos un corte y enseguida continuamos con más Resistencia.